Buen día a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase de las cartas paulinas o Corpus Paulino, o en general algunos le llaman San Pablo, ¿verdad? Y acuérdense que los temas que vamos a ir viendo en esta clase de San Pablo son basados principalmente de las dos fuentes paulinas que tenemos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. Las que oficialmente tenemos en la Biblia, las canónicas, hay 13, pero dicen que de las 13 a lo mejor 7 son de él originalmente. Así que la otra vez vimos un texto de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, ahora vamos a ver la segunda carta a los Corintios. Las cartas a los Corintios eran 4, se perdieron 2, quedan 2, era A, B, C y D. Se perdió parece que la A y la C, se quedaron 2. Ya luego eso lo veremos con más detalles. Eso uno mismo lo puede encontrar en internet. Nosotros vamos a ver este contenido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a ver 10 versículos. Se los leo. Ustedes lo tienen allá. Dice que hay que presumir de algo. Pues aunque no trae ninguna utilidad, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un creyente en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese hombre diré maravillas, pero en cuanto a mí, solo presumiré de mis flaquezas. Aunque si pretendiera presumir de algo, no estaría portándome como un fatuo, diría la verdad. Pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a la que ve en mí u oye de mí. Por eso, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de esas revelaciones tan sublimes, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto seguiré vanagloriándome, sobre todo en mi debilidad, para que se manifieste en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mi debilidad, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Es un texto muy hermoso que hay que tratar de entender, de comprender, inclusive de tratar de aplicarlo a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, porque esta revelación que tiene Pablo pudiera hacerlo un hombre presumido, pero no lo es porque sabe que tiene debilidades, se siente mal, quién sabe cuál haya sido esa enfermedad que él haya tenido. Algunos dicen unas cosas, otros otras, pero bueno, él le reza a Dios y en la tercera vez Dios le responde que su gracia le basta. Y Pablo comprende que cuando se sienta más débil, más vulnerable, es cuando la gracia de Dios puede actuar en él. Por eso dice él que feliz presume sus debilidades, porque cuando es débil, entonces es fuerte. ¿Sí? Vamos a ver el texto. Ahí viene. ¿Sí? Pablo comienza con una pregunta.
¿sí? Dice, hay que seguir alabándose. Tiene sentido presumir, ser presumido. Aunque de poco sirva, paso a las visiones y revelaciones del Señor, porque Él tuvo varias. Para comenzar, su conversión, que vimos la semana pasada, fue una revelación. Oyó, vio luz. Después en oración, Jesucristo le dice que va a ir un hombre que se llama Ananías. Eso también fue revelación. Pero Pablo lo cuenta muy pocas veces. En sus predicaciones casi no lo dice, ¿verdad? Entonces, dice él que sabe de un cristiano que hace 14 años no sabe sin el cuerpo o sin el cuerpo. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hace 14 años porque este escrito que está haciendo San Pablo ya tiene 14 años. Él era más joven, tenía otros pensamientos, otras ideas, otros sentimientos, y pues tuvo esa revelación. Pero lo cuenta de una forma así, desdeñando, como no dándole mucha importancia, ¿verdad? Es más, dice, no sabe si en el cuerpo, sin el cuerpo, con el cuerpo, no sabe él, ¿sí? Fue arrebatado al tercer cielo. Recordemos que antes el tercer cielo estaba dividido así. La gente volteaba arriba y veía las nubes, era el primer cielo, lo azul, el segundo cielo, y el tercero donde estaba el trono de Dios, ¿verdad? Así eran las concepciones antes. Y dice él, y sé de un individuo con el cuerpo, sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que ningún hombre puede pronunciar. ¿Sí? Por eso él no dice lo que escuchó, porque son palabras inefables, inexplicables. De eso podría gloriarme, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. ¿Sí? Esto hasta los filósofos lo dicen. Los filósofos famosos, que a mucha gente les atrae, ellos han así como formulado pensamientos de este estilo. Pero esto es original, esto es de un hombre místico, espiritual, llamado por Dios, que dice lo que está viviendo, es algo concreto, no son pensamientos. Aunque si quisiera gloriarme no sería necio, diría la verdad, pero me abstengo para que en vista de tan extraordinarias revelaciones no vaya alguien a formarse de mí una idea superior de lo que ve en mí o escucha de mí. Pablo no quiere aparentar que es un superhombre, que puede mucho, que es muy capaz, etc. Él quiere evitar esa falsa concepción que tenga la gente sobre su persona. Ahora bien, para que no me envanezca, me han clavado en las carnes una espina, verdadero delegado de Satanás que me abofetea. Pablo siente que trae algo en su carne que lo debilita, que lo hace sentir menos, etc. ¿Sí? A causa de ello rogué 3 veces al Señor que me lo apartara de mí, y me contestó, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad, así que muy a gusto me gloriaré de mis debilidades para que se aloje en mí el poder de Cristo. ¿Verdad? Pablo está consciente, asume, abraza sus debilidades, acepta sus debilidades. Ya no va a pelear contra sus debilidades. Por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, este texto es muy hermoso y a veces no lo entendemos. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Esto lo dice Pablo porque Pablo va a tener enemigos, lo van a perseguir, y él por eso va a huir de comunidades en comunidades, ¿verdad? Pablo se va a Atenas, se va a Corinto y empieza así a ser un misionero itinerante, pero también porque lo estaban persiguiendo. Y cuando ya tiene años de haberse ido de esa comunidad, empieza a escribir las cartas, porque le llega información de otros hermanos cristianos de las circunstancias que están viviendo en las comunidades, y Pablo los anima por medio de las cartas. Las cartas no las escribió San Pablo para dar mensajes teológicos, para dar clases o enseñanzas. Las cartas las hace San Pablo porque quiere dar una respuesta a las circunstancias pastorales que estaba viviendo cada comunidad.
Por eso las escriben. Y escribiendo, ahí plasma sus ideas que también son teología. Pero él no tuvo la intención de escribir ideas, reflexiones, meditaciones teológicas, ¿sí? Y un grupo de judíos que se habían hecho cristianos no querían dejar parte de la ley mosaica. Inclusive querían que los cristianos se circuncidaran. Y Pablo dice, no, ya no hace falta circuncidarse, ya eres bautizado, eres cristiano, la ley de Moisés quedó atrás. Y ellos decían, no, hay que seguir la ley de Moisés porque así es más interesante nuestra religión. Así como otras, la fe y las obras. Unos van a decir que la sola fe te salva, y Pablo va a decir varias veces, el que no trabaja, que no coma. Santiago va a decir, una fe sin obras es una fe muerta. O sea, San Pablo aclara que la fe te moviliza, te pone activo, te pone dinámico, y lo demuestras con las obras, ¿verdad? San Pablo, estos misioneros también se llamaban apóstoles, pero Pablo los va a calificar como los superapóstoles, ¿verdad? Porque ellos se sienten superior a Pablo, cuestionan el papel misionero de Pablo, cuestionan el derecho de apóstol, le cuestionan la autoridad que tenía Pablo para predicar. Por eso Pablo, después de la experiencia en Atenas, que le fue mal, él se dedica 100% a predicar a Cristo crucificado, el Cristo de la cruz, ¿verdad? La gloria de Dios se manifiesta en la cruz del Señor. Y estos enemigos de Pablo, los superapóstoles, predicaban nada más al Cristo resucitado, glorioso, iluminado, exaltado, etc. Y no tocaban el tema de la cruz, porque a mucha gente no le gusta, como ahorita actualmente. Hay gente que no le va a gustar el tema de la cruz. ¿Por qué? Porque pensamos en cruz y pensamos en sufrimiento. Y así estaban en ese tiempo, ¿sí? Estos superapóstoles decían que Cristo ya no estaba crucificado, que ya estaba en el cielo, en la gloria, y por tanto había que dejar de mirar al Cristo de la cruz, ¿sí? Y en cambio el mensaje de Pablo estaba cimentado en el Evangelio de la cruz, ¿verdad? Entonces, San Pablo tiene que aclarar, San Pablo tiene que explicar y define bien su pensamiento. Él va a predicar a Jesucristo crucificado, también resucitado, pero la cruz es el camino de todo cristiano. Entonces, aquellos superapóstoles predicaban mucho basados en señales divinas, en sueños, revelaciones, que recibían a través de experiencias, de visiones celestiales, y la gente le encantaba escuchar esos fenómenos, sentían atracción, curiosidad, y ahí estaban queriendo saber qué soñaron, qué vieron, qué oyeron, etcétera, etcétera. Y Pablo se da cuenta que eso no sirve para la pastoral, para la evangelización. ¿Por qué? Porque es vanidad, es para que los predicadores se exalten, ¿verdad? Y Pablo se da cuenta que eso no tiene sentido, ¿sí? Por lo tanto, los misioneros intrusos acusaban a Pablo de no guiar a la comunidad hacia el Cristo glorioso, y empieza a haber rivalidades, ¿verdad? Y Pablo tiene que defenderse, y Pablo empieza a defenderse, ¿sí? Para los misioneros la doctrina de Pablo era imperfecta, ya que él no tenía experiencias místicas. Por tal razón, la evangelización que él había hecho en Corinto tenía que ser completada con un mensaje de ellos revelado por el Espíritu. Decían ellos. Por allá también hay un padre que anda diciendo cosas así, o hay un laico que anda diciendo cosas así. Siempre va a haber, hay que tener cuidado, hay que explicarle este pasaje de la carta a los Corintios. Y los corintios, cuando oyen la predicación de los superapóstoles, se sienten atraídos, ¿sí? Escuchan una nueva predicación y ahí van. Y más los neoconversos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ellos. Así como ahorita escuchan una predicación emotiva, entusiasta, por allá y ahí van. Luego se les pasa la emoción.
Y Pablo se da cuenta de todo eso. Pablo se siente un poco mal, se siente ofendido porque cuestionan su misión, su vocación, su predicación. Y aunque muchas personas ricas seguían a esos superapóstoles, ¿verdad? Al fin de cuentas ese problema se va a solucionar, ¿sí? Por lo tanto, Pablo escribe inclusive una segunda carta. Dice que esa carta es muy ruda, ¿verdad? Puede ser la segunda carta a los Corintios, capítulo del 12 al 13. Esas tres capítulos pueden ser la carta que él escribió. Muy fuerte, regaña, reprende, llama la atención, ¿sí? Aunque él también se va a expresar muy fuerte en contra de estos apóstoles, superapóstoles. Allá en unos versículos de la segunda carta, Pablo los llama enanos ridículos que se creen gigantes, ¿sí? Porque cuando uno se enoja dice cosas o se defiende, ¿verdad? San Pablo los va a llamar mensajeros de Satanás. Ahí los dice en capítulo 11, versículo 14. Les dice que están medio locos o locos enteros, ¿sí? Son presumidos que desprecian a los demás porque ellos se sienten superiores por las revelaciones que recibían. Esto siempre pasa y hay que abrir los ojos. En sus reflexiones, Pablo muestra que no le falta nada de lo que sus enemigos presumen. Habla de una experiencia mística que tuvo y anuncia que él no lo quiere contar. Y lo cuenta porque se ve obligado por estas personas, ¿sí? Entonces, comienza diciendo: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue arrebatado en el tercer cielo. O sea, él está hablando de él mismo, pero ya no es él mismo porque ha cambiado, ha madurado y se da cuenta que el Señor está en la Eucaristía, en la palabra, en los hermanos pobres, etc. No nada más en esas revelaciones místicas que en vez de ayudar en la pastoral a crecer como cristiano, te hace vanidoso, ¿verdad? De esos que hacen o se hacen que la Virgen les habla, que se les aparece, cosas así. Hay personas así, ¿eh? Por lo tanto, Pablo dice que es como si quisiera decir que quien vivió esas cosas no era Pablo, era el apóstol, ¿verdad? El joven Pablo vivió eso y ahora el apóstol ya es diferente, ya maduró. Así que Pablo escucha que sus adversarios contaban con detalles sus experiencias extáticas, probablemente fuera del cuerpo. Pablo dice que él ni siquiera sabe si fue dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, como criticándolos, ¿verdad? Como mostrando desinterés sobre esas revelaciones. Pablo dice que su viaje fue espiritual hasta el tercer cielo, hasta el trono de Dios. Ahí llegó él, pero no vio nada, no escuchó nada, ¿verdad? Dice: y sé que este hombre, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Así dice, ya lo leímos en el versículo 3, 4. Por eso uno se puede preguntar cuántas veces, qué cosas vio Pablo allá, qué cosas escuchó, ¿sí? ¿Qué conocimientos adquirió Pablo en esa revelación, en ese arrebato? Pablo dice que ahí solo oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar, ¿verdad? Entonces por eso él no hablaba sobre eso, no lo contaba. Pablo no vio nada, no contempló ninguna cosa celestial, ni seres angélicos, ni el radiante trono de Dios, ni los destellos de su gloria divina, ¿sí? Por eso vale la pena que nos cuestionemos sobre esto. Pablo solo escuchó que para colmo era imposible explicar lo que él escuchó, ¿sí? ¿Qué diferencia con sus adversarios? Porque sus adversarios contaban muchos detalles y la gente quería escuchar esos detalles, ¿sí? Mientras estos alardean con los detalles de sus visiones, Pablo no da de ellas ningún detalle, no les da importancia. Por eso Pablo es modesto, guarda silencio. Pablo no quiso contar esta experiencia. Imagínense si lo hubiera contado. Pablo se hubiera hecho muy famoso en ese ambiente, ¿verdad? Pero él calificó ese ambiente de negativo para crecer espiritualmente, para conocer en realidad al Señor Jesucristo.
¿sí? Pablo no quiso compartir esta experiencia, no se ganó la admiración de los corintios, ¿verdad? No, su importancia no creció mucho. Por eso es importante que consideremos esto. Pablo termina con su relato de sus revelaciones privadas, no da detalles ni de cómo bajó del cielo, ni cómo despertó, ni sus sentimientos y emociones después del viaje. Entonces, tenemos nosotros que pensar en esta experiencia de Pablo, ¿sí? Para los superapóstoles, sus revelaciones, sus experiencias eran su mayor motivo de alabanza. Les encantaba hablar de sus revelaciones. Se sentían orgullosos de recibirlas. Pero el apóstol dice a continuación: de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento ser. Por lo tanto, Pablo quiere que nadie se forme un concepto superior de él por haber tenido esas visiones, ¿sí? O sea, él tuvo varias visiones, no nada más esta que está contando, sino la que yo les conté en su conversión y otras que va a tener, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena conocer esta experiencia de San Pablo. Para Pablo, la verdadera superioridad del cristiano está en el amor al prójimo y el servicio a los demás, ¿verdad? No tanto en recibir este tipo de revelaciones. San Pablo quiere llegar a una conclusión. Dice Pablo: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás que me atormenta, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que para San Pablo, más importante que su arrebato místico es esta otra revelación que recibió, ¿sí? Habla de que un ángel de Satanás lo bofetea, lo lastima, le hace daño constantemente con un aguijón, ¿sí? Para que no se vuelva orgulloso, presumido, vanidoso, ¿sí? No sabemos bien si disminuían sus fuerzas, ¿verdad? Si estaba enfermo, etc. Entonces, Pablo hizo una triple oración a Dios, y ya sabemos que triple oración es como el 7, o sea, 3 veces, muchas veces oraba Pablo, pero la tercera vez recibió una respuesta, ¿sí? Entonces, 2 veces no tuvo respuesta, pero la tercera recibió un mensaje. ¿Y qué dice Pablo? Dice que escuchó que decía el Señor: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé si esto lo entiendan, porque a mí sí me gusta, se me hace una idea muy, muy hermosa, porque cuando uno ya no puede nada, no sabes nada, no eres capaz de nada, es cuando le permitimos a Dios que actúe en nosotros. Es como alguien que está enfermo, inválido, discapacitado. Ahí está. Tiene que permitir que los demás le ayuden, lo levanten, le den, le cambien, lo lleven, lo traigan, le den medicinas, le den de comer, aunque no quiera. Tiene que dejarse ayudar, porque aunque él no quiera, no lo puede hacer solo. Yo así me imagino esta expresión de Pablo. Teníamos que permitirle a Dios que Dios sea Dios con nosotros y que haga su voluntad y que nos muestre su misericordia. Y para eso tenemos que bajarle al orgullo, porque no siempre es por humildad que permitamos que nos ayuden. A veces es por orgullo: no quiero que me ayuden, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, dice Pablo, ¿sí? Por lo tanto, Pablo nos regala esta revelación, estas explicaciones. Él
encuentra en el sufrimiento de la vida diaria la luz del mensaje de Cristo que él predicaba siempre. Pablo va a comprender en la enfermedad que es el medio para mostrar Dios su poder en medio de nosotros. ¿Sí? Además, Jesucristo muestra el poder del Señor en la cruz del Calvario. Ahí es donde Dios se manifiesta, su gran gloria, su poder, su gracia, ¿verdad? Cuando Cristo da la vida por nosotros. El Evangelio de San Juan dice el momento de dar gloria a Dios. ¿Sí? Jesús lo va anunciando desde las bodas de Caná, cuando le dice a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y la hora de Jesús es darle gloria a Dios. Y la gloria a Dios se le da en el momento de la cruz, ¿verdad? Ahí es donde se manifiesta el poder divino. Termina Pablo con una frase estremecedora, muy hermosa, que dice: por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades, que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son palabras muy hermosas, ¿verdad? Y son palabras que humillan o abofetean a aquellas personas que querían presumir de sus revelaciones. ¿Sí? Eran unos misioneros intrusos que querían difamar a Pablo. ¿Sí? Ellos basan sus prédicas en fenómenos místicos, ¿verdad? Pablo, en cambio, dice que es la cruz de Cristo donde se revela la gracia del Señor. ¿Sí? Es el testimonio del poder de Dios, la cruz. Por lo tanto, Pablo por eso cuenta el fracaso de su viaje al cielo, ¿sí? Porque para él no hay ninguna otra revelación con importancia fuera del Evangelio. Para San Pablo lo más interesante, importante, profundo que Dios nos da es el Evangelio. Pablo, acuérdense, tuvo más revelaciones, ¿sí? Y no las cuenta. Pero él dice, yo he tenido, pero ¿para qué las cuento? ¿Ok? Pablo las va a guardar en secreto, en la intimidad con Dios. Pablo entendía lo riesgoso de basar una predicación en experiencias sobrenaturales o visiones místicas. En definitiva, era predicarse a uno mismo, hablar de uno mismo, presumir, vanagloriarse. ¿Sí? Y la gente que todavía no ha comprendido el Evangelio le encanta esa clase de predicaciones. ¿Sí? Muy entusiastas, entusiasmadas, pero no ayuda en la vida de fe, en la vida pastoral. ¿Sí? Por eso solo una vez, sabiendo que era algo inútil para su predicación, nos contó esta vivencia, ¿verdad? Por lo tanto, para Pablo es una tontería alabarse y creerse superior por recibir revelaciones. Dios no se muestra así. Dios se manifiesta en el Evangelio de la Cruz, que nos ayuda a dar amor en medio de nuestro dolor. Dios se manifiesta en la humildad y sencillez, en la pobreza de un niño que nace. Se hace carne y hueso. No se hace fantasía, no se hace así como visión, es algo real. ¿Sí? Por lo tanto, el verdadero apóstol no es el que recibe revelaciones, sino el que da más amor a las comunidades por su entrega y su servicio. ¿Sí? ¿Ok? Esta es la explicación. Ahora una pequeña reflexión sobre la meditación. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas: si yo mismo a un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que hemos predicado nosotros, caiga sobre él una maldición. Gálatas 1:8. Respecto a las predicaciones que no hablan del evangelio, ¿verdad? Entonces, esta es la clase sencillita, pero bonita, ¿verdad? Para que la meditemos y la leamos. Yo creo que nos hace bien volver a leer este texto. Y si lo leemos en el contexto, en el ambiente que la dice Pablo, lo comprendemos mejor. Y lo podemos aplicar en la actual iglesia nuestra, donde esto todavía se sigue dando. Buscamos mucha emotividad, mucho entusiasmo, muchas cosas a veces extravagantes, que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que nos encanta la novedad,
¿verdad? Hay gente que nada más anda buscando novedades cuando lo más interesante, lo más importante, lo tenemos en el día, en la vida cotidiana, en la misa, en la palabra, con los hermanos. Así que Dios los ayude, muchas felicidades. Ya comenzó el otoño, ya llegó el otoño, como dice la canción. Bendiciones, hasta luego, bye.